de eso, ¿cómo funciona el dióxido de carbono natural? Va a tener que apurar. Pero en fin, es esto. El dióxido de carbono es un compuesto natural, pero que pues nos demuestra que hay vida en el planeta. Lo mismo el oxígeno. El oxígeno apareció en la atmósfera pues como consecuencia de la aparición de la vida, ¿no? Entonces hay un proceso de conversión de dióxido de carbono a oxígeno. ¿Qué pasa? Pues nosotros al respirar exhalamos dióxido de carbono. Y lo mismo hacen pues la mayoría de los seres vivos. ¿Y qué respiramos? Oxígeno. Pues ¿qué pasa? El oxígeno con los alimentos, carbohidratos, o sea, compuestos que tienen carbón y hidrógeno y oxígeno. El oxígeno los oxida y los convierte en dióxido de carbono y vapor de agua. ¿Para qué? Pues eso nos da energía, así podemos caminar, comer, correr, etc. Y si eso es lo único que pasara, pues como saben ustedes, se nos habría acabado ya el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Hay un mecanismo para regenerar el oxígeno, que todos ustedes saben, es la fotosíntesis. Ahí se usa, las plantas verdes usan energía solar y convierten dióxido de carbono de la atmósfera en alimentos, carbohidratos, que nos lo comemos, y en oxígeno. Y por eso, desde hace pues, millones de años, hay un balance natural en la atmósfera con un clima relativamente estable. Y esto lo vemos aquí, es lo que se llama el pulso del planeta, pues es porque está vivo, cómo varía la cantidad de dióxido de carbono en los dos hemisferios en función de la estación. En el verano pues hay más fotosíntesis, menos dióxido de carbono, en el invierno menos, pero más en el hemisferio norte. ¿Por qué? Pues porque es la topología de nuestro planeta, la mayor parte de la masa continental está en el norte. Y en el hemisferio sur también pasa, pero además está desfasado 6 meses. Cuando es verano aquí pues es invierno. Entonces esto está muy bien entendido. Pero aquí empezamos, esta es una medición histórica de mi colega Charles Keeling, que falleció hace varios años, pero mi colega porque trabajaba en el Instituto de Oceanografía de Scripps, que es parte de la Universidad de California, San Diego, donde yo doy clases, ahí doy tiempo, paso parte del tiempo, pero la mayor parte del tiempo en realidad lo paso aquí en México, en este centro de estudios que tenemos. Pero en fin, el hecho es que está muy cerca esto histórico, que son mediciones de dióxido de carbono, que se supone que representan de una manera clara lo que le está pasando a la atmósfera del planeta, porque las hizo en Mauna Loa y en la Antártida, no estando cerca de ninguna ciudad para que no hubiera contaminación por dióxido de carbono emitido por nuestras actividades. Y pues está muy bien, se ven las oscilaciones en el hemisferio norte, las mayores, en el hemisferio sur, las otras, desfasadas 6 meses, pues era de esperarse. Pero hay algo más, está subiendo, y subiendo rápidamente. Resulta que tenemos 40% más dióxido de carbono del que había antes de la revolución industrial. Y eso pues es un cambio enorme en la composición química del planeta, y claramente viene de la quema de combustibles fósiles. Se puede ver por mediciones de isótopos, etc. Y ya viéndolo en escala de tiempo un poco más larga, 10.000 años, pues ¿qué pasa? De repente se dispara el dióxido de carbono. Subía y bajaba en las épocas glaciales, un tema muy interesante que aquí no voy a cubrir, pero de repente se dispara pues por la revolución industrial y sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado. Por cierto, lo mismo le pasa al metano, otro gas invernadero. Este no es tan fácil de ver, no viene de la quema de combustibles fósiles, pero viene del aumento de población. ¿Por qué? Porque se produce por fermentación anaeróbica, esto es por bacterias en ausencia de oxígeno. Son las condiciones en el sistema digestivo de los rumiantes, o sea que es el ganado, y también las condiciones en los raizales inundados donde no hay oxígeno, o sea que son actividades de la sociedad, claramente se disparan. También hay fugas en pozos de petróleo. Otra medición, ¿qué le está pasando a la temperatura promedio del planeta? No es trivial medir esto porque pues varía mucho dependiendo con latitud, época del año, etc. Pero en años recientes con termómetros, que no es trivial porque lo que se puede medir son las desviaciones de termómetros individuales, no la temperatura absoluta,
está claro que la temperatura ha subido pues 0.7 o 0.8 grados. Y en años anteriores, que no había termómetros, entonces hay que inferirla, por ejemplo, midiendo el espesor de anillos de árboles o de sedimentos en lagos o marinos o también corales. Hay varias maneras de inferir esa temperatura y hay incertidumbre, pero claramente la temperatura que tenemos hoy en día es mayor de la que ha habido en los últimos 1000 años. Estas dos últimas figuras son mediciones, no estamos hablando de teoría, pero la pregunta importante conectada pues con lo que les he estado explicando es cuál es la conexión entre estas dos mediciones, y eso es lo que ha hecho la comunidad científica. Quizá la manera más clara de simplemente de presentarlo, para no meterme en detalle en la parte científica, pues existe este panel intergubernamental del cambio climático, el IPCC, que es un grupo pues, de varios miles de científicos, el que compartió el premio Nobel con el grupo, con Al Gore en el 2007, y en el que somos 10 o 15 mexicanos, creo, participamos en ese grupo. Y lo que concluye es, lo que hace, la tarea de este grupo es evaluar la literatura científica, no hacen investigación. Y pues hicieron estudios de atribución, o sea, de ver cuál es la conexión entre estas dos mediciones, y vieron, mejor dicho, los estudios de atribución que ya se habían hecho en la literatura. Y pues la conclusión es muy clara. Sí hay conexión entre el cambio de temperatura y el cambio en la composición química, y no es sorprendente, pues si sabemos cuál es el efecto del dióxido de carbono. Pero, está claro, no están totalmente seguros. ¿Por qué? Porque hay incertidumbres. Dice, bueno, pues vamos a hablar de probabilidades. Y la conclusión del grupo es que la probabilidad es de más del 90%. Bueno, pues eso ya para pasárselo, digamos, a los tomadores de decisiones, pues para mí es una figura ya muy, muy importante, que no cabe duda que es una probabilidad muy alta, aunque este cambio de temperatura podría ser natural, pero pues sí es muy poco probable. Y entre otras cosas, las incertidumbres vienen por cómo son afectadas las nubes con los cambios de humedad, cambios de partículas, cambios de temperatura, etc. Pero en fin, el hecho es que a pesar de las incertidumbres hay una buena probabilidad de que ese sea el caso. ¿Y por qué nos preocupa un cambio de temperatura tan pequeño? Pues también estoy repasando, todos ustedes saben estas cosas, que están derritiendo muchos glaciares, no todos, pero tenemos inundaciones también. ¿Y qué está pasando? Pues está aumentando la frecuencia de las inundaciones en todos los continentes. Y tenemos otros eventos como incendios forestales, pues poco esperados. Y de nuevo, pues también está cambiando la frecuencia de los incendios forestales en años recientes. Esa es la preocupación, no tanto ese relativamente pequeño aumento de temperatura. Pero pues, la pregunta es, ¿tendrá eso que ver con estas cosas que nos están pasando? La peor sequía en 70 años, pues esto tiene consecuencias económicas muy importantes. Entonces, repito la pregunta. Sabemos que la temperatura, si ese cambio de temperatura está conectado con el cambio de composición química. Siguiente pregunta. Estos extremos de clima que les llamamos las sequías, las ondas de calor, los incendios forestales, todo eso, ¿tiene o no conexión con lo que le está haciendo la humanidad a la atmósfera? O sea, con lo que llamamos con este cambio de composición que claramente sí es de origen de la sociedad. Bueno, pues resulta que la comunidad científica es muy conservadora, realmente extraordinariamente conservadora. Entonces, hace apenas pues poco más de un año, en un foro donde se le preguntó a muchos científicos cuál era su opinión de la conexión de estos eventos, pues todavía muchos tenían muchas dudas, decían sí, pero pues, no estamos seguros, las estadísticas, etcétera, etcétera. Pero algo importante ha pasado en este último año, y es que la comunidad científica ha hecho aclaraciones ya muy importantes. Por ejemplo, mi colega Kevin Trenberg pues explica que en parte es porque está haciendo las preguntas equivocadas. La pregunta no es si por ejemplo, la sequía en el norte de México es algo que ocurrió por el cambio climático. No,
Esa es la pregunta equivocada. La pregunta que hay que hacer es, tenemos eventos que de todas maneras hubieran ocurrido. A lo mejor de todas maneras hubiera pasado una sequía con o sin cambio climático, lo mismo con ondas de calor. La pregunta es si son más intensas.